Voy a leer el siguiente correo, que dice así. Querida Nahualis, la gran pregunta para mí siempre girará en torno al amor. La pregunta es si me saboteo en el tema del amor romántico o si es así porque lo hago realmente. Desde que salí de mi última relación me ha costado mucho reavivar ese tema en mi vida y a veces pienso que soy muy exigente y que no me conformo con cualquier persona. Otras veces que podría enamorarme de cualquiera y me pregunto si en realidad es que en lo más profundo no creo merecer ser amada y me autosaboteo con las exigencias, o si realmente no soy nada exigente y simplemente son fallas sociales y baja autoestima. Sé que podría ser todas o ninguna, me gustaría saber qué puedes ver al respecto. Me pides que no diga tu nombre y firmas como Gitana de Fuego. Muy bien, pues vamos a preguntar. Y has escogido 3 números. En base a estos 3 números vamos a comenzar la tirada. Entonces, vamos a buscar la primera carta, 6. Número. Vamos a buscar el 8. Vamos a buscar su secuencia numérica, sumando 10. 18, 16. Suelo ser un poquito lenta, así que es para ir acomodando las cartitas. Y el último sería el número 11. Interesante. Vamos a dejar a estas migas aquí. No me das muchos detalles en cuestión de cuánto tiempo llevas viviendo contigo misma. Me queda claro, sí, que el tema del amor es una cosa que viene tocando tu puerta ya hace un tiempito. Sin embargo, a pesar de que tomaste una decisión muy fuerte a partir de un quiebre, que fue un quiebre que fue bastante doloroso, fue un quiebre que sí realmente te cimbró hasta el fondo. El fuego es peculiar porque te hace llamar a ti Gitana de Fuego. Lo maravilloso del fuego es que todo lo limpia, arrasa, destruye todo a su paso, no deja absolutamente nada más que cenizas. Pero lo hermoso del fuego, dentro de toda esa destrucción, dentro de todo ese caos, es la capacidad que tiene de regenerar la tierra. Las técnicas de algunos agricultores, antes de sembrar, antes de plantar algo, lo que hacen es quemar la tierra, la preparan, destruyen todo lo que hay ahí y se reabona la tierra. Entonces, en esta baraja, en estos arquetipos, no hay cosa más genial y desastrosa que la torre representada por una gran fogata. Sí, me queda claro, tiros, tengo la carta volteada. Uy, vientos. Me queda claro que esta decisión de estar sola vino a partir de un gran quiebre. Un quiebre que dolió mucho y que te movió las fibras más profundas, a diferencia de otras relaciones. Y fue una decisión que tú tomaste.
no fue decisión del otro. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo a una mujer con un temperamento muy fuerte, y que se lleva las cosas con calma. Veo también que eres una mujer creadora y que sabes de tu negocio, sabes de tu business. ¿En cuestión de qué business? Que sabes quién eres y que lo que manejas, sea lo que sea, lo sabes hacer muy bien. No en balde te sale en los números que escoges el mago. La maravilla de esta carta, de este número, es el inicio, es el fin también. Pero es un inicio bien hecho, cosa bonita, cosa bien hecha, no fregaderas. Entonces te veo que tienes un carácter bastante fuerte, un temperamento bastante fuerte, pero por el otro lado bastante contorneado. Y esto de que te sabotees me da la impresión que es más una cuestión de respetar tu propio ciclo contigo misma, lidar contigo misma. Sabes, es como hay una gran diferencia entre estar solo y convivir con la soledad. Son cosas muy distintas. Tú has decidido en este proceso de alguna u otra forma vivirlo bien, vivir tu propia fase. Al aparecer la carta de la luna como secuencia numérica, me habla que realmente te estás dando tu tiempo y que ha sido un tiempo necesario. De nuevo, volviendo al punto de la agricultura, la luna funge un papel muy importante también en algunas se me lengua la traba, disculpen. En algunas cosechas, por lo menos en Acapulco, en la parte donde están todos los palmares, se decía que la luna tenía un papel muy importante en cada fase para las palmeras. Entonces, de nuevo, es un ciclo que de alguna u otra forma te has dado tú para recuperarte y estás creando tus propios juicios. ¿En qué situación? Esta carta me gusta mucho porque en la secuencia numérica del 1 para el 11 me habla del juicio de Osiris, o bueno, la carta está para mí gritantemente inspirada en el juicio de Osiris, que es más que nada cuando tú morías, o bueno, cuando tú mueres, llega Anubis, que es el dios, que es un chacal, y tiene la capacidad de sacarte el corazón y ponerlo en esta balanza. En esta balanza lo que hacen es poner tu corazón y también poner esta plumita blanca que representa de alguna otra forma la verdad o la justicia universal. Y aquí la creadora de estas cartas pone una copa que viene para mí, o bueno, me hace recordar esta relación que tienen los cristianos con la vasija. La vasija de barro. La vasija de barro es tu corazón. Entonces, ¿qué hay aquí adentro, no? Es como la cuestión. Pero bueno, volviendo al punto antes de que me vaya por la tangente. Me llama la atención porque, terminando la historia de la carta, o bueno, de la imagen, si tu corazón era más pesado que la pluma, que se llama Mat, entonces tú eras llevado junto con Amit, que es el dios que se devora las almas en la cultura egipcia, mitología egipcia. Pero si la pluma pesaba más, entonces tú tenías derecho a ir a los campos de Aru, que bueno, es el paraíso en la mitología egipcia. Y ahora sí, volviendo al punto focal de la lectura, tú estás analizando, no es que te estés saboteando, no es que sea baja autoestima, no es que estés agarrando al hijo de Chuchita o al hijo de Perenganita o a don Juan Camaney. No, yo no lo veo así. Yo creo que dentro de ti, y es algo que tú sabes, estás haciendo un verdadero juicio y un escudriñamiento de lo que quieres
y lo que no quieres para el futuro, lo cual es fantástico. Y un punto importante que considero que es bonito, son pocas las personas que tienen la capacidad de saber lidiar consigo mismas, principalmente en esta cuarentena, donde la vida nos puso en stand-by. Hemos aprendido o hemos detectado que no es tan fácil lidiar con uno mismo. Entonces, si tú ya llevas sola contigo misma, me da la impresión que ya es un tiempo considerable por las cartas, lo que manifiestan son cartas estáticas, algo de lo cual debes de sentirte orgullosa y feliz es que has decidido estar contigo misma, autoanalizarte, saber qué es lo que quieres y lo que no quieres. Porque ¿de qué sirve? Piensa aquí conmigo, ¿de qué sirve que te enamores o bueno, te atraiga cualquier persona, pero que no tenga que ver contigo o no esté vibrando en la misma, ¿cómo se llama? Ay, se me escapó la palabra. Que no esté vibrando en la misma frecuencia contigo. Pa' pronto es cuando, que no hable el mismo idioma que tú hablas, y no necesariamente tiene que ser el español o el portugués o el inglés o el francés, eso no tiene nada que ver. Me refiero más que nada que cuando él hable o ella hable y tú hables, digas, wow, nos entendemos, hablamos y me entiende y lo entiendo, o la entiendo. ¿Me explico? Entonces, sinceramente, no creo que sea una cuestión de sabotaje. Creo que es más que nada que realmente estás respetando tu tiempo y que el juicio que estás haciendo, por la lectura yo veo que es coherente, yo veo que es sensato y se presta también por la personalidad que manifiestas. Entonces, más vale, dicen en mi tierra, en México, más vale gotita que aguante que chorrito que acabe. Entonces, muchas veces los mejores platillos son los que tardan más tiempo en cocinarse. Sí, a veces uno siente falta que el apapacho, que el cariñito, que esto, que el otro. Pero creo firmemente que cuando tú realmente estés lista, y tú lo vas a saber, llegará la persona que tenga que llegar y que vibre en tu misma frecuencia y que los procesos de ambos se acompañen y que hablen el mismo idioma, aunque sean de nacionalidades diferentes y hablen lenguajes diferentes. ¿Sí? Vamos a presentar una cosita más. Estas cartitas me encantan, me encantan, me encantan. Desde que las vi hace un par de años, fue así, amor a primera vista. Dije, las debo tener, necesito tenerlas. Sí, has estado enfrentando cambios bien fuertes, definitivamente. Estás renaciendo de tus cenizas en varios sentidos. Y es un proceso bonito. Es lo que te comento, no cualquiera tiene la facilidad o la capacidad, también por diversos procesos, ¿no? Y ni todos los seres humanos somos iguales. Entonces, el proceso de estar solita contigo misma realmente te ha ayudado. No ha sido fácil, ni un poco, pero veo algo muy próspero, veo algo fructífero. Interesante. Probablemente sea interesante de repente arriesgarnos un poquito más a conocer el juicio, o bueno, disculpa, la justicia.
Está bien porque estás ahora sí que separando el trigo de la cizaña. Pero sí sería interesante bajar un poquito la guardia y divertirte, darte chance de vivir un ratito. Porque me da la impresión que eres como muy reglada, como esto es así y así tiene que ser y punto, acabó. Entonces de repente, no sé, desgreñarse un poco, gozar un poco, living la vida loca de repente un poco, no está mal. Ay, mira, de nuevo, qué peculiar, nos vuelve a salir la torre. Darte tu libertad con ese sentido común que tienes. Sentido de juicio, de propiedad, sabiendo qué es lo que haces y cómo lo haces, sin caer en el exceso, que es lo que me llama la atención. Pero, sobre todo, es como si tuvieses... Es como si al darte permiso de deschongarte, por así decirlo, de vivir, de repente entregarte a eso que tienes reprimido desde hace mucho tiempo, es como si tuvieses miedo a que te fueras a la fregada, como si te fueses a romper. No creo que sea el caso, creo que la sabrías bancar bien. Te sale la torre con el 6 de bastos. Qué interesante. Date permiso de perder un poquito el control. Sabrás recuperarte, sabrás encontrar tu centro. Tienes la facilidad, pero entiendo que tienes miedo a esto otra vez. Pero date permiso, date chance. Cuando tenga que llegar la persona que tenga que llegar, llegará. Sin más ni menos. Y vamos a acrecentar aquí. Ay, ay. Y acá. Mira. Tú tienes el conocimiento divino, te puede ayudar a otros a través de la enseñanza divina. Por ejemplo, si tú no crees en cosas del universo, Dios, o bueno, si tienes un Dios de preferencia, como dicen en South Park, para los que nos gusta mucho el rollo académico, secular, la espiritualidad viene a partir de las artes, del conocimiento. Y para mí tiene mucha sintonía con la carta del mago. Sería interesante, no sé si en alguno de tus proyectos está, compartir lo que haces. Compartir ya sea tu trabajo, compartir tu conocimiento y probablemente compartiendo tu conocimiento, tus artes o lo que tengas para compartir, valga la redundancia. En ese proceso te irás fortaleciendo, irás dejando pasar este proceso que tienes que pasar, te va a fortalecer. Y me da la impresión que al hacer eso, llegará la persona que tenga que llegar. Sinceramente, yo no te veo con prisa. Te veo como que sí, te da lata el asunto, pero así de que digas, ay Dios mío, si no tengo una pareja ya mañana, no sé, me muero. No. No es tu caso, por lo menos no lo veo de esa forma. Un último consejito. Y este es
El consejo del universo. Siempre creo en la dirección que me da el universo, me otorga el universo. Y sé que estoy siendo guiada. Decía Napoleón, despacio que vamos rápido. Confía. Confía en tu intuición, confía en tu instinto. No es necesario reprimirte tanto, no es necesario apretarte el alma o el cuerpo por esto o por miedo a esto. Has tenido un proceso bien intenso, me queda así súper claro, pero decide vivir. No te reprimas tanto, no. Este 6 de bastos me dice, claro, de verdad, que sabrás bancártela bien y saldrás victoriosa de todo este proceso. ¿Sí? Espero haber respondido tu pregunta, espero haberte ayudado y bueno, te agradezco mucho, Gitana del Fuego. Gracias.